Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Avanzamos en la segunda semana, vamos casi para la segunda semana del mes de agosto, el octavo mes del año. Lluvias, estamos en plena temporada ciclónica. Hasta ahora hemos sobrepasado la mitad de agosto prácticamente sin que se haya presentado una tormenta tropical de proporciones importantes, de ciclón tropical, de un huracán grande. Lo que sí hemos tenido en los últimos días, la última semana fue muy activa, temblores de tierra. Hubo uno de 5.7 frente a, prácticamente frente a la costa este, por allá por Punta Cana, y se sintió bastante hasta aquí en la capital muy temprano en la mañana, en la madrugada, y mucha gente lo sintió sin mayores contratiempos, pero ha estado temblando en el este, en el sur, en el noreste, en el centro, ha estado temblando la tierra. 3 punto algo, 4 punto algo, y el más grande fue ese de 5.7, que fue el lunes de la semana pasada, si mal no recuerdo. Y esto nos preocupa mucho, vuelvo y digo, estamos en plena temporada ciclónica, el calor es terrible, 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 señores. Este fin de semana pasado, con algún síntoma de mucha humedad porque se nublaba, ha estado nublándose todos los días, ha llovido así esporádicamente, pues ha llovido aquí sobre la capital, en gran parte del país o muchas partes del país ha llovido más copiosamente. Perdón, ha estado muy caluroso, muy caluroso. Ese sábado, pero el domingo principalmente, fue de mucho calor, un sol fuerte. Estamos en el centro mismo del verano. El verano concluye el 21 de septiembre, entonces entramos en el otoño hasta diciembre, que es cuando comienza el verano, el 20 de diciembre. Así son las estaciones. La gente entiende que o cree que las estaciones son año calendario, que en el primer trimestre es primavera, en el segundo trimestre verano, en el tercer trimestre es otoño, en el cuarto trimestre es invierno. No, el invierno comienza precisamente a finales para esta zona, a finales del año, el 20 de diciembre oficialmente, pero ya desde que entramos en el otoño, las brisitas son más frescas, comienza a bajar en cierto modo el calor intenso. En esta parte tenemos dos temporadas, verano e invierno realmente, pero de todas maneras son las estaciones. Por ejemplo, ahora mismo en el hemisferio sur, en toda la parte de la mitad de Sudamérica hacia la parte de abajo, hacia Argentina, la parte de Chile, Uruguay, toda esa parte de abajo, estamos en invierno. En esa parte está en invierno, incluso antes de ayer o tras antier, se sintieron algunas nevadas cerca de la Concagua, cerca de los Andes, allá en la parte baja de los Andes, ya en territorio argentino. Mientras tanto, en Estados Unidos la ola de calor es terrible. En Europa, bueno, ustedes vieron en Francia y en España se han producido muertes incluso importantes y la ola de calor ha llegado a 41 grados con una sensación hasta 46 grados de temperatura. Ha llegado a 41 y han comenzado también los fuegos forestales en el oeste de los Estados Unidos y en Europa. Fuegos forestales porque con tanto calor, tan intenso calor, fácilmente se queda una lámina de metal en algún sitio, el calor le da, puede producir una chispa y esa chispa la puede calentar a un punto, produce una chispa y esa chispa puede provocar un incendio que cuando viene a enfrentarse ya va tomando proporciones grandes porque ahí se seca
hay vientos y todo esto. Pero esa es la época, esa es la temporada. Estamos en pleno verano y vuelvo y digo, hasta ahora hemos salido ilesos de los huracanes. Pensábamos que este año podía ser un año de mucha actividad. Bueno, se habla, todavía estamos en plena temporada ciclónica, pero de mucha actividad por el hecho incluso de que en el mes de junio tuvimos una tormenta bastante intensa, bastante fuerte, que afectó grandemente al país. Hubo inundaciones en varios sitios y se pensaba, bueno, si esto va a seguir, si este es el preludio de la temporada ciclónica, vamos a ver qué va a pasar a lo largo de la misma. Pero hasta ahora, y ojalá sigamos así. En los últimos años no hemos tenido temas trascendentes en la temporada ciclónica. En los meses de noviembre, en el 2022, 2023, sí tuvimos una incidencia de mucha lluvia y lluvias intensas que inundaron en esas dos ocasiones la capital. Lluvias violentas de un momento para otro y provocaron serios estragos aquí en la capital. Pero hasta ahora, vuelvo y digo, hemos salido ilesos. Asimismo, comenzó a operar este lunes ya la línea ampliada del metro en la línea 1, que tenía 3 vagones y transportaba aproximadamente unos 14,000 personas diarias en esa línea 1, en los ir y venir por la cantidad de vagones. Tenía la gente que esperar, tenía que ir apretujado en las horas pico o esperar porque se llenaba el tren. Ahora se amplió a 6 vagones, o sea, se duplicó. Y en la primera puja hablan las autoridades de que esto va a aumentar a una transportación de unos 22,000 personas diarias aproximadamente, lo cual va a ir incrementándose. Y esto es importante porque en la medida en que el transporte público, y en este caso el metro, tenga mejor capacidad y mejores interconexiones, se está terminando el metro que viene de Los Alcarrizos para empalmar con la línea 1 y la línea 2, que ya cruza incluso a Santo Domingo Este y se está ampliando hacia otras zonas. Esto va a provocar que un mayor número de personas usen ese sistema de transporte público y eso ayude en gran manera a descongestionar el tráfico caótico, principalmente en las horas pico, en las primeras horas de la mañana, cuando la gente se va transportando a sus centros de trabajo, sus centros de labores, sea escuela, universidad, trabajo público o privado, o hacer cualquier diligencia, y en las horas de la tarde, sobre las 4:30, 5, 6, 7, hasta las 8 de la noche, muchas veces, cuando la gente retorna a sus hogares después de agotar una jornada de trabajo. El transporte público es una de las soluciones, un transporte público efectivo, barato, subsidiado por el gobierno, barato, seguro, limpio, a tiempo y con la cantidad que se va ampliando, con más vagones y más frecuencia. Las frecuencias ayuda a un descongestionamiento y un desplazamiento mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más seguro, mucho más económico, y la gente irá optando cada vez más. Yo recuerdo cuando inauguraron el metro, un grupo de amigos, Georgie Rodríguez, César Mella, Freddy Sandoval, un grupo de amigos, vamos a conocer el metro. Hicimos las dos rutas, la ruta 1 y la ruta 2, en varias direcciones. Nos fuimos, recuerdo, a la estación del Centro de los Héroes, allí dejamos los vehículos, nos metimos en el tren, sábado, me parece que fue sábado, en la mañana, y recorrimos la ruta completa
llegamos hasta Villamella y nos desmontamos, recuerdo como ahora, nos desmontamos, dimos una vuelta, hasta un chicharrón nos comimos, recuerdo como ahora. Nos fuimos hasta un sitio que se llama Punta de Villamella, en la cola de un motor, cada uno de esos ponen al doctor César Mella, a Georgie Rodríguez, a mí, en la cola de un motor, ahí rápido para llegar allá. Es una experiencia, es una odisea. Y qué bueno. Y recorrimos para conocer lo que era el metro, y en esa ocasión era reducida la cantidad de gente que usaba el metro, la gente no le tenía confianza al metro. Lo que hemos viajado a otros sitios donde Estados Unidos, en algunos sitios en Europa, en algunos sitios en América Latina, también donde hay metro, ya uno tiene la experiencia de cómo funcionan los metros y le tiene seguridad, le tiene confianza. Y hicimos esa experiencia. Y después, cuando se inauguró la ruta número 2, recuerdo que hicimos una transferencia, hicimos lo mismo, hicimos una transferencia y nos fuimos hasta una estación que está en la cabecera oeste del puente de la 17. Ahí nos quedamos y caminamos un poco por esos barrios, por ahí, el mismo grupito, para conocer lo que era esa otra línea. Y ya la gente, en esa segunda etapa, ya la gente estaba más habituada, pero con todo y eso todavía no era una gran cantidad ni tan masificado el uso del metro. Ahora, nada más hay que pasar a cualquier hora por las salidas del metro, cual usted quiera. Usted verá la cantidad de gente saliendo de las estaciones del metro porque se ha transportado desde sus hogares a las inmediaciones de su centro de trabajo. Unos cogen rutas alimentadoras como son motoconchos, carros públicos, y no se logró que el gobierno, el sector oficial, tuviera autobuses alimentadores, rutas alimentadoras, para que a las salidas del metro estuvieran circulando rutas alimentadoras, la gente con su mismo transfer que entró al metro, simplemente entre a uno de esos autobuses y se transporte ya a su destino final. ¿Por qué? Porque los sindicatos le doblaron el brazo al gobierno. Los sindicatos dijeron que no, que el metro es una competencia desleal y que ellos no iban a permitir que las rutas alimentadoras circularan, sino que ellos iban a servir de ruta alimentadora, claro, cobrando y a buenos precios. Y el gobierno, como no quiere problemas, no este ni el anterior, sino los gobiernos no quieren problemas con los choferes, lo dejaron así. Y hubo casi 100 autobuses que se estaban pudriendo ahí en los parqueos de Sanssouci que habían traído para eso. Después se incorporaron a otros trabajos ya 2 o 3 años después. Porque estaban ahí esperando que los señores sindicalistas dijeran, sí, vamos a permitirlo en favor de la sociedad. Como aquí le tienen miedo a los sindicalistas, todo eso pasó. Y estas son las experiencias que ganamos, y la ciudad de Santo Domingo, que cada vez se hace más invivible en cuanto a lo que tiene que ver con el desplazamiento vehicular, cualquier día, a cualquier hora. Ya no hay horas pico. Hay horas de mayor circulación, pues no hay horas pico. Cualquier hora es hora pico. Usted se metió en un tapón y perdió media mañana o media tarde en un tapón. Eso es así. Eso es así. Pero están el no doble a la izquierda ahora, el parquéate bien, el tema de los semáforos, el tema de poner multas, el tema de poner más DGZ en algunos sitios. Aquí en el Polígono Central como un plan piloto, y vamos a ver si eso en realidad ayuda a disminuir la presión del tráfico vehicular. Pero no cabe dudas de que el metro es un instrumento importante y trascendente y que debe mantenerse en todo lo que vale, en todo lo que se requiere para que ese servicio público sea eficiente, seguro, garantizado con el tiempo, con la limpieza, con el ordenamiento debido. En el metro no se hace mucho desorden, ¿eh? Hay una gente que me contaba los otros días que increíblemente ellos vieron un grupo de personas que venían caminando en una de las avenidas para tomar el metro,
Y esas personas andaban como le daban, voceando y diciendo, y cuando llegaron a la puerta del metro, arriba, antes de bajar, hay una habladera, hay una cosa. Desde que bajaron las escalinatas para entrar al metro, cambiaron. Tranquilos, callados, muy decentes, muy ordenados, muy organizados, porque ahí se establece un sistema de disciplina. No es un régimen militar, pero sí actúa como un régimen militar porque eso es de la convivencia de todos. Entonces no había por qué provocar que las personas que usen el metro también tuvieran un grado de inseguridad o de estar en una zona hostil. No es necesario, no es necesario. Y qué bueno que eso se ha asumido y que es así. Miren, otros temas en el día de hoy. Indotel ha lanzado un programa que se llama Ojo Cívico, que es una plataforma puesta a disposición de la sociedad para que puedan auscultar a los funcionarios, a la ejecución de las funciones públicas de los programas oficiales del gobierno. Jennifer Ventura, de Barahona, se proclamó Miss República Dominicana, Miss Universo, o sea, va a ser la representante de República Dominicana ante el concurso de Miss Universo que se va a celebrar en Tailandia el 21 de noviembre. Ella va a representar la República Dominicana. Ella participó frente a otras 28 candidatas en el concurso de Miss República Dominicana, Miss Universo, escogido este fin de semana. En segundo lugar quedó la representante de Punta Cana y en el tercer lugar la representante de la provincia Peravia. La provincia Peravia. Esta joven de apenas 21 años, me parece que es que tiene, se alzó con la corona. Y qué bueno, y qué bueno. Hubo muchos comentarios, muchas cosas sobre el concurso, sobre los chismes de siempre, pero se celebró. Ya tenemos una Miss República Dominicana, Miss Universo, y esta Miss República Dominicana nos representará, vuelvo y digo, en Tailandia el 21 de noviembre frente a las verdades de todo el mundo. Participan muchas jóvenes, bellas, talentosas, exponentes de una buena feminidad del mundo, de todo el mundo, para escoger la Miss Universo, que es la reina mundial. Concurso bonito. Murió, caramba, esta semana, este lunes, comenzando la semana, Miguel Uribe Turbay, el senador colombiano herido a tiros durante un acto político en la ciudad de Bogotá. Haití declarado estado de emergencia. Todo el estado de emergencia hace muchos años, pero un estado de emergencia ya urgente de verdad. Y el presidente Donald Trump y Putin tienen para esta semana la reunión en Alaska para tratar el tema de caminar hacia un acuerdo de paz en torno a la guerra declarada por Rusia contra Ucrania. La cédula, un tema para analizar y discutir con muchos detalles. Todo esto después de la pausa. El Instituto Duartiano presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Yoseli Castillo Fuertes por presunto ultraje e injuria al himno nacional dominicano, acción que calificó como deleznable y cometida con grosería inequívoca. En rueda de prensa, el presidente de la entidad patriótica, Dr. Wilson Gómez Ramírez, señaló que el hecho representa una afrenta a la memoria histórica y a la identidad dominicana, al atentar contra la respetabilidad, la honra y la memoria del pueblo, así como contra los principios y valores de la nación. Con el objetivo de reforzar la seguridad del documento, adaptarlo a estándares internacionales y garantizar su vigencia por más de una década,
la Junta Central Electoral emprende un proceso de renovación total de la cédula de identidad y electoral. El cambio responde a 3 factores clave: el vencimiento legal del formato vigente, el avance de la ciberdelincuencia y la necesidad de incorporar tecnología. Es por ello, la nueva cédula estará fabricada en policarbonato con quemado láser, incorporará chip criptográfico y código QR y permitirá autenticación biométrica. Con ello se busca blindar la identidad de 9,4 millones de ciudadanos y residentes legales, así como facilitar las transacciones digitales seguras. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel extendió por 2 meses más el plazo otorgado a las empresas telefónicas para que depuren las tarjetas SIM prepago que fueron entregadas a sus usuarios sin una identificación previa. La nueva fecha límite fue establecida hasta finales de septiembre, según la resolución 073-2025. El objetivo de la medida es facilitar que las autoridades puedan rastrear al titular de llamadas o mensajes vinculados a crímenes, respondiendo a la preocupación por la activación de líneas sin el debido registro, una práctica que afecta a los derechos de los usuarios y dificulta la labor de los organismos de seguridad. Una oleada de reacciones de pesar y llamados a la justicia ha generado la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, confirmada en la madrugada de este lunes 11 de agosto. El político de 39 años permanecía en estado crítico desde el 7 de junio, cuando fue víctima de un atentado durante un acto proselitista en Bogotá. Dentro de las voces que se han levantado están la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien expresó estar profundamente entristecido y aseguró que su país se solidariza con la familia del senador y con el pueblo colombiano, exigiendo justicia para los responsables. También manifestaron su pesar los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, la Cancillería de Panamá y líderes opositores de Venezuela. El presidente estadounidense Donald Trump cometió hoy un lapsus linguae interesante al afirmar que viajará a Rusia el viernes. Así lo dijo en vísperas de su visita previa para el 15 de agosto a Alaska, donde se reunirá con el mandatario ruso Vladimir Putin para abordar la crisis ucraniana, entre otros temas. Saben, voy a ver a Putin. Voy a Rusia el viernes, manifestó Trump durante una rueda de prensa. China espera esfuerzos por parte de Estados Unidos para lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. A falta de apenas un día para que expire la tregua comercial entre ambas potencias, informaron hoy fuentes oficiales. Esperamos que Estados Unidos colabore con China para cumplir con el importante consenso alcanzado entre los dos jefes de Estado. Aproveche el mecanismo de consulta económica y comercial establecido y se esfuerce por lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo, señaló la portavocía del Ministerio Chino de Exteriores en un comunicado. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, esta semana el gobierno del presidente Luis Abinader celebra su 5º año consecutivo al mando del Estado. Y el PRM, encabezado por el presidente Abinader, que es el líder principal de ese partido, el partido de gobierno, tiene organizado un acto para el día 15 en el Sanssouci, en el galpón de Sanssouci allá abajo, en el muelle de Sanssouci. Es un acto donde el presidente, como líder del partido, va a hacer una presentación de su gestión de 5 años, primer año del segundo mandato, 5º año consecutivo en el gobierno, y va a hacer esa presentación para pasar revista, por así decirlo, a lo que han sido las ejecutorias de su administración desde el 2020. Este es un acto político con los ribetes en paralelo de lo que significa la gestión de gobierno, porque lo que se va a tratar precisamente es del éxito o de los éxitos que ha tenido el gobierno a lo largo de su ejecución. A ponderar los éxitos que han tenido. Y esto, el día 16 de agosto, día de la fecha patria, que es el aniversario cada 4 años cuando se instala un nuevo gobierno, no es mandatorio ninguna actividad oficial de presentación del presidente, de rendición de cuentas, por ejemplo, como lo es el 27 de febrero, que es mandatorio por la Constitución ir ante las cámaras legislativas y presentar las memorias de su gestión del año anterior y de fijar las proyecciones y los planes para el año en curso. Eso es el 27 de febrero. El 16 de agosto, como se celebra el aniversario de la instalación, los presidentes normalmente dan un mensaje, hacen una rendición de cuentas, a veces hacen un discurso, pero a veces lo que hacen es que hacen libros de rendición de cuentas de la ejecución de gobierno por diferentes instituciones. Hay varias fórmulas, pero en esta ocasión el presidente va a hacer un acto político relacionado con su gestión de gobierno. Concomitantemente con eso, cada día se acrecientan las versiones, los rumores no desmentidos por el presidente, no anunciados por el presidente, de que podrían registrarse cambios importantes entre funcionarios de alta jerarquía del gobierno. Cuando hablo de alta jerarquía, hablo de ministros, viceministros, directores generales y algunos funcionarios de puestos claves en la administración pública. Y esto se ha venido, siempre hay esos rumores para los 27 de febrero y el 16 de agosto, pero ciertamente, los rumores han crecido porque el gobierno y el partido oficial caminan cada año que pasa, cada día que pasa, cada mes que pasa, hacia el final de la gestión. Entonces el 16 de agosto van a quedar 3 años justamente de gestión gubernativa, pero 2 años y 9 meses a las elecciones y 2 años y medio a que ya haya un candidato proclamado por el partido que sea en quien se va a concentrar realmente, porque el presidente ha dicho que no va a las elecciones, en quien se va a concentrar toda la actividad política y la mirada del partido oficial hacia ese candidato y la mirada de la oposición de quién van a enfrentar en las elecciones del 2028. Entonces, los 3 años finales del gobierno siempre serán importantes. Y hay mucha gente que entiende que no ha participado en los 5 años de gobierno y son dirigentes importantes del partido o aliados o que se sienten con merecimientos suficientes para participar en la ejecución gubernamental y entonces apuestan a que ahora
entrarían al tren gubernativo, que otros saldrían o serían removidos para otros puestos, y muchas veces lo que hacen los presidentes es que cambian de posiciones, tienen su equipo estructurado y uno lo mueven para otro sitio, mueven así, entran uno que otro, otros que salen, unos que se van al extranjero como diplomáticos, otros que se quedan como asesores, de todo esto pasa. Entonces cada día, al avanzar los días, crecen esas versiones de que habrá cambios en la administración pública y que podían producirse en el curso de esta semana misma, previo a la celebración del 16 de agosto del tercer aniversario del gobierno de este periodo y 5º año consecutivo de la gestión de Luis Abinader, o que pasado el 16 de agosto, pero en los días inmediatos, podrían haber esos cambios. Puede ser que no haya ningún cambio. El presidente ha hecho 2 cambios interesantes en los últimos días, ha hecho 2 nombramientos importantes, nombró un nuevo ministro de Hacienda en la persona de Magín Díaz y salió del tren gubernativo Jochi Vicente, quien había estado los 5 años en la gestión de ministro de Hacienda. Entró Magín Díaz y entró Luis René Canaán como el director de la ARS SENA, que es la ARS de los maestros. Y esto tiene importancia porque el presidente le ha puesto mucha atención al magisterio, al año escolar que comienza ahora, y está muy centrado realmente en que haya un buen año escolar, un buen inicio del año escolar, y que la educación sea un puntal importante para su gestión de gobierno del tiempo que le queda restante. Todo eso está pasando. Entonces hay mucha gente, hay nombres que suenan, y por aquí, y por allí, y unos que se van, unos que vienen, unos porque son buenos y otros porque son mejores, de todo. Es una potestad del presidente, según establece el artículo 128 de la Constitución, designar a los funcionarios públicos o a los funcionarios de la administración pública. En ese sentido, se va a nombrar un ministro de Justicia, que no hay ministro de Justicia, y ya se aprobó el Ministerio de Justicia y se proclamó, se promulgó la ley que crea ese ministerio, y está acéfalo hasta este momento. No se ha instrumentalizado todo el aparato que va a regir este ministerio, pero ahí está. Hay que nombrarlo. Por eso hay muchas versiones: quién será, quién no será, quién moverán, a quienes bailotearán de un sitio a otro. Muchas tensiones, muchas versiones, mucho rumor, mucho morbo, como de costumbre, Miren, el tema de la cédula es interesante. La Junta Central Electoral tiene la potestad, por resolución, de determinar el curso a seguir en la instrumentalización del documento cédula de identidad y electoral, porque la Junta maneja el registro civil, y el registro civil tiene a su cargo el tema de la cédula por las 2 razones: como documento de identidad, pero además como documento electoral. Y la cédula actual tiene un punto de caducidad, 2024. O sea, ya venció, aunque la última vez que se hizo una renovación de la cédula a nivel general establecía que podía durar hasta un término de 10 años. Hay unas voces que dicen que para qué van a invertir 100 millones de dólares, que son 6.000 millones de pesos aproximadamente al cambio del día, para renovar un instrumento que lo tiene la generalidad de los adultos y que ha servido hasta este momento sin mayores consecuencias negativas. Sin embargo, la Junta ha defendido la necesidad de renovar la cédula por varias razones. Emitió un comunicado este domingo explicando una retahíla de razones, en que los puntos principales son que la actual
por el tiempo que tiene, ya se ha prestado a falsificaciones que la actual no es altamente reconocida en el exterior como documento de identidad principal de los ciudadanos de República Dominicana, porque adolece de una serie de controles de seguridad que estarían dotados en la nueva documentación. Además, dicen que esta nueva renovación servirá para un empadronamiento ya mucho más acabado y más certero, nuevo prácticamente, de la cantidad de electores que tendría el país para las elecciones próximas en el 2028, porque los que asumen la nueva cédula son normalmente los mayores de edad, de 18 años ya tienen potestad para votar. Se saca una cédula de menor de 16 a 18 que le permite diligenciar una licencia, que le permite tener una identificación para las universidades, para algunas labores regulares que pueden ser semioficiales, por así decirlo. Pero esa es la justificación que tiene la Junta, y el presidente de la Junta, Román Jaques, ha estado empeñado en esto. Ahora se ha provocado un impasse en que la licitación que se hizo ha sido impugnada por una de las partes y se ha detenido el proceso de inicio que debió ser en agosto del año pasado, septiembre del año pasado, se prorrogó para comenzar a mediados de este año y después se anunció que sería en octubre, y ahora con esta dilación de la impugnación de la licitación, hay que esperar y saber qué va a pasar con lo de la Junta. Si es bueno o es malo, yo no sé decirle a ciencia cierta, pero yo creo que la Junta está imbuida de un buen propósito: dotar al país de una identificación fuerte, creíble, confiable, con menos posibilidades de ser falsificada, de ser alterada, de que se convierta en un instrumento de recelo, que sea un instrumento real, verídico, a todo confiable. Que si estamos en condiciones de gastar 6.000 millones de pesos en este documento, cuando tenemos y proclamamos que tenemos problemas en la economía nacional, hay que verlo, hay que verlo. Pero, de todos modos, es un tema en discusión y un tema nacional, que no debe dejarse a la discusión pura y simple, sino tomar decisiones. O se hace o no se hace. Porque mantener la ambivalencia, sí, no, depende, quizás puede ser, es una irresponsabilidad. Debemos tomar decisiones en ese sentido. Y yo creo que es el tiempo, de hacerlo. En una información más del orden nacional, Indotel ha creado una plataforma nueva que se llama Ojo Cívico. Es una plataforma que permite al ciudadano común tener acceso a los manejos en la administración pública, a las funciones, cómo se está operando, cómo los funcionarios públicos están operando, qué están haciendo, en qué están gastando el dinero, qué programas están desarrollando, qué programas quedan. Entonces, todo esto es importante. Yo creo que es un paso importante que empodera a la gente de ese derecho que tiene de saber qué está pasando en la administración pública que todos pagamos. Tan sencillo como eso. Enhorabuena para Indotel y ojalá que esta plataforma sea usada en la forma adecuada. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación,
columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Una noticia triste sacudió al mundo, a los latinoamericanos, a los colombianos, en el inicio de la jornada de esta semana, de este lunes. El fallecimiento del senador Miguel Turbay Uribe. Este senador colombiano de apenas 39 años fue herido mortalmente mientras participaba en un acto público en favor de su candidatura o de su precandidatura para la presidencia de la República Colombiana en las elecciones que se van a celebrar a mediados del año próximo, del 2026. Él es un hombre de extrema derecha, muy cercano al presidente Uribe, de ese grupo de derecha, contestatario y contrario al presidente Gustavo Petro, que representa esos sectores de centroizquierda o más de la izquierda, y él en su trajinar por lograr la candidatura presidencial, participó en una caminata, llegó a un parque donde estaba previsto, allí se paró en una multitud pequeña porque allá no son grandes manifestaciones y grandes concentraciones, no lo hacen de esa forma como lo hacíamos antes en República Dominicana. Y allí comenzó a hablar de sus proyectos, de su programa de gobierno, y de buenas a primeras un jovencito detrás de él le disparó y le dio 3 disparos en la cabeza. 7 de junio del 2025, hace justamente 2 meses y unos días, y desde entonces se debatió entre la vida y la muerte en estado de alta gravedad, en estado de coma, con varias operaciones y tratando de salvarle la vida, que ha mejorado, que no ha mejorado, que ha empeorado, que tuvo una hemorragia, que tuvo esto. Todo el tiempo en estos 2 meses y pico se mantuvo la atención en torno al senador Miguel Turbay Uribe, de 39 años. Su esposa anunció finalmente la madrugada de este lunes que su esposo había fallecido. Había tenido una recaída violenta el sábado pasado, informaban las agencias de noticias, y habían estado en un estado de alta gravedad nuevamente, por una nueva hemorragia interna que le había producido una de las balas. Pero esto representa realmente, señores, un grave retroceso en lo que es el ejercicio de la democracia. Los candidatos presidenciales asesinados. La mamá de este joven, Turbay, una periodista colombiana, había sido asesinada. Hace ya varios años, cuando fue secuestrada por grupos guerrilleros, y en el 1991, y durante la operación de rescate, los narcotraficantes que la habían secuestrado la asesinaron, cayó muerta. Él es era nieto del presidente Turbay Ayala. El presidente Turbay Ayala, quien fue presidente de Julio César Turbay Ayala del Partido Liberal entre 1978 y 1982. O sea, el abuelo de este joven Miguel Turbay falleció en el 2005.
a comienzos de los años 90, la madre de Uribe fue asesinada, en el 91, ya les decía, y él desde entonces ha participado en la actividad política, fue candidato a alcalde, senador, y estaba en la línea de, aunque no tenía una puntuación muy alta, pero se le veía con muchas oportunidades de ser un candidato importante en el juego democrático de las elecciones del año próximo. En Colombia es bueno decir que han sido asesinados el candidato Luis Carlos Galán en 1989 en un acto de campaña también, y habían sido asesinados otros altos dirigentes políticos, alcaldes, senadores, en lo que ha sido una vorágine de violencia a partir de los enfrentamientos entre grupos subversivos, varios grupos subversivos que han interactuado en Colombia. Está el M-19, está el ELN, está las FARC, están una serie de organizaciones, están los paramilitares, están los narcotraficantes, y todo ha sido un lío de violencia. Hay que recordar que el presidente Gustavo Petro fue de los que participó en la toma del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia en Bogotá, cuando las guerrillas estaban en su auge a finales de los años 80, y después, cuando Pablo Escobar entró en acción y hubo las fuerzas del orden que enfrentarlo. O sea, Colombia estaba viviendo un estado más o menos democrático, bastante tranquilo, o no tranquilo, pero menos tenso, y la paz estaba retornando a Colombia, un país que está tratando de insertarse en el turismo. Fíjate que uno de los eslogans de la campaña de turismo es: el peligro en Colombia es si te quieres quedar. Para darle confianza a la gente. Ya no estamos en violencia, estamos en turismo, estamos en cultura, estamos en folclore, estamos en la música, en la gastronomía, estamos en proyectar un país pujante. Esta muerte realmente hiere sensiblemente a Colombia y ha recibido el fallecimiento de este joven Miguel Turbay, ha recibido una serie de expresiones de pesar de todo el mundo, incluyendo el gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado Marco Rubio y de muchos líderes latinoamericanos y de otras latitudes, porque es un hecho vergonzoso, es un hecho que no habla bien de lo que es el ejercicio de la democracia en una nación como la colombiana. Esto podría cambiar la correlación de fuerzas, podría cambiar el camino de la democracia que lleva a Colombia de cara a terminar el periodo del presidente Petro y de encaminarse a un proceso electoral el año que viene. Ya veremos. Los días, las semanas, los meses por venir nos fijarán esa ruta. Mientras tanto, en Haití se ha instalado el nuevo presidente del Consejo Presidencial Provisional. Este es el señor Laurent Saincy. Es el nuevo presidente. Ellos se han ido rotando cada 6 meses, son 7 miembros, se van rotando cada 6 meses. Uno de los miembros del Consejo asume la presidencia del Consejo y la presidencia del país, aunque de una forma provisional y sin que medie un proceso electoral, pero es lo que está tratando de organizar, y lo estoy encomillando, estructuralmente un país en crisis sumido por la violencia y la inestabilidad. Tan pronto asumió el señor Saint-Clair, ha declarado estado de emergencia máximo Haití durante
3 meses, dado las acciones violentas de las bandas subversivas que encabeza principalmente este señor Jimmy Cheriser, alias Barbecue, que tienen tomada la capital, que manejan todo, que las fuerzas que fueron de Kenia y la policía, cada vez que los enfrentan tienen bajas, muertos y heridos, y el fin de semana pasada quemaron 2 de los vehículos blindados en que ellos patrullan las calles. Tienen el control de la capital haitiana y de muchos sectores de Haití. La violencia está sumida en Haití. El Papa León XIV pidió a la comunidad internacional intervenir definitivamente esta situación y pidió a las bandas violentas que liberen inmediatamente a un grupo de misioneros que fueron secuestrados la semana pasada, y entre ellos una misionera irlandesa y un niño de 3 años. Entró una banda al sitio del refugio donde ellos se operaban, a la misión, y los raptaron y se los llevaron. Y el Papa enérgicamente ha dicho que no, que deben ser liberados, y pidió a la comunidad internacional que intervenga. En Haití las cosas van de mal en peor, desgraciadamente. Y nosotros estamos muy tensos con esta situación porque afecta a República Dominicana de una u otra manera. Señores, para esta semana, el miércoles específicamente, el presidente Donald Trump y el presidente Putin tienen previsto encontrarse face to face en Alaska, un punto intermedio, aunque una zona de Estados Unidos, en Alaska, para hablar sobre el tema de la guerra de Rusia frente a Ucrania, que ha tenido un recrudecimiento más callado, con menos prensa, pero recrudecimiento a fin. Bombardeos, ataques, enfrentamientos que no cesan. Y hay que buscar un punto intermedio y llegar a una solución de este conflicto, que ya tiene 2 años y pico y ha causado cientos y cientos de muertos. Esto tiene que llegar a una solución. Y ojalá que este encuentro de Putin y Trump sea el principio de un acuerdo que encamine a esas 2 naciones a una paz duradera. Zelensky está fuera, pero se incorporará en algún momento a cualquier tipo de negociaciones porque es el representante de Ucrania, que ha dado la batalla frente a la agresión de Rusia. Ya veremos. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión, a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.